Hoy quiero compartir contigo, amada iglesia, diga conmigo, 3 verdades, dígalo fuerte, 3 verdades acerca de la voz del Espíritu Santo. 3 verdades acerca de la voz del Espíritu Santo. Y esto es importante porque hay momentos donde en el mundo cristiano, ¿verdad? Y la gente cuando comienza a tener acercarse a Dios, entonces todo dice es que Dios me habló. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado o no ha estado con alguien que todo es Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló? Y hay momentos donde a veces usted dice, ¿tú estás segura o estás seguro que eso fue lo que Dios te habló? No, yo estoy seguro que eso fue el Espíritu Santo que me habló. Y hay verdades, y hemos estado hablando de una serie, ¿verdad?, acerca de las voces. ¿Qué tipo de voces estamos escuchando? La semana pasada se estuvo hablando acerca de la voz de la mente, la voz de la carne. Cuando hay momentos donde son tus deseos, cuando es tu anhelo, cuando es tu carne, algo que tú deseas obtener, y es esa voz la que tú estás escuchando, pero muchas veces se disfraza o para que la gente pueda creerlo. No, Dios me dijo. Hay que tener cuidado porque hay diferentes tipos de voces. Y hoy quiero precisamente compartir contigo 3 verdades que son importantes acerca de la voz del Espíritu Santo. Y la voz del Espíritu Santo es la voz más importante que nosotros necesitamos escuchar en estos tiempos. Dígale a la persona que está a su lado, la voz del Espíritu Santo es la voz más importante que tú necesitas escuchar en estos tiempos. El mismo Señor Jesús nos dijo, ¿verdad?, en el libro de Juan, Él nos dijo que Él nos enviaría al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dirigirnos, para hacer una dirección. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dice que Dios o el Espíritu Santo lo que nos habla es todo lo que está en la mente de Dios, lo que Él escucha hablar a Dios. Vea lo que dice Juan capítulo 16 versículo 13, ¿verdad? Nos dice lo siguiente, nos dice, entre otras cosas dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Dice que el Espíritu Santo, que es el Espíritu que Dios enviará, dice que ¿qué? Primero que Él nos guiará. Diga conmigo, me va a guiar. Dígale a la persona que está a su lado, el Espíritu Santo te va a guiar ¿a dónde? Diga, a toda verdad. Entonces, ¿cómo es que hay personas que dicen que el Espíritu Santo le dijo que cubrieran una mentira? O que para quedar bien delante de alguien en el trabajo, una mentirita blanca. Dios me dijo que dijera una mentirita blanca para yo mantener mi puesto de trabajo. ¿El Espíritu Santo te va a guiar a una mentira? No. Escuche, por muy pequeña que sea la mentira, mentira es mentira delante de Dios. No hay blanca, verde, azul, amarilla o negra. No. Y no hay ni chiquita ni grande. Mentira es mentira delante de Dios. Y dice entonces que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y dice, y no hablará por su propia cuenta. ¿Quién? El Espíritu Santo. Importante esto. Recuerde que hoy estamos hablando acerca de la voz del Espíritu Santo. Y dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Las cosas que habrán de venir. ¿Me está hablando de qué? ¿Me está hablando de pasado o me está hablando de futuro? ¿En qué tiempo nos dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, 13, que el Espíritu Santo cuando nos va a hablar para un tiempo futuro? Porque nos dice que las cosas que Él nos hará saber son las cosas que habrán de venir, son las cosas que habrán de suceder. ¿En dónde? En tu vida, para tu vida en lo personal, para tu familia.
Y entonces el Espíritu Santo habla solo lo que escucha al Padre hablar. Y esto es importante que lo entendamos. Estas tres claves acerca de la voz del Espíritu Santo. La primera, la voz del Espíritu Santo transmite el plan que Dios tiene actualmente para ti. La voz del Espíritu Santo te va a transmitir o nos va a transmitir el plan que Dios tiene actualmente para nosotros. Es decir, el deber del Espíritu Santo como tal es transmitirte lo que está en la mente de Dios, es lo que Él escucha hablar a Dios. Porque dice Juan 16:13, como lo acabamos de leer, que Él no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará lo que oyere de las cosas que habrán de venir para nosotros. Entonces Él es el medio, Él es el mensajero de Dios, lo que escucha hablar a Dios, que nos quiere transmitir. Una cosa es que yo le diga a mi hijo: hijo, necesito que vayas y le digas a tal persona este mensaje. Aquí yo le digo: anda a hablar con tal persona. ¿Qué mensaje le voy a dar, papá? No sé, lo que tú quieras, pero di que vas a ir de mi nombre, ¿verdad? O de mi parte. Y mi hijo va y se para y puede decir: mira, Verónica, yo creo que mi papá lo que quería mandarte a decir es tal cosa. Él está hablando ¿qué? Aunque está hablando en mi nombre, está hablando por su propia cuenta. Diferente es que yo le diga: hijo, dile a Verónica que mañana va a suceder tal cosa. Y él va y se presenta: hermana Verónica, mi papá le manda a decir que mañana a tal hora. Él está hablando en qué? Él no está hablando por su propia cuenta. Él es el mensajero de algo que escuchó hablar de su padre, con un mensaje específico para alguien de lo que va a suceder mañana. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando habla a tu vida, lo que va a hablarte es algo que va a suceder. Él es un mensajero de parte de Dios. Él no hablará por sí mismo, sino que Él habla de cualquier cosa que escucha hablar, ¿verdad?, a Dios, o lo que Dios dice. Y eso es lo que Él nos va a transmitir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nosotros entendemos esto, amada iglesia, entendemos que no hay necesidad para muchas personas de estar consultando, ¿verdad?, el horóscopo, o estar consultando, ¿verdad?, a personas para ver qué me prepara el futuro. Léeme la mano, léeme la borra de café, léeme la bolsita del té, no sé, cualquier cosa, para ver, ¿verdad?, para ver lo que va a pasar en el futuro. Si nosotros creemos que hoy en día el Espíritu Santo fue enviado por Jesús cuando Él se fue, dice: y Él os enviará el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los guíe a toda verdad. ¿Y Él qué? Y Él no hablará por su propia cuenta, sino lo que Dios le manda a decir. Entonces el Espíritu Santo hoy nos va a dar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esto es importante porque Dios te dirá qué esperar. Dios siempre te va a hablar a través del Espíritu Santo qué esperar. Ahora, si Él no te dice nada, entonces no hay nada inusual que esperar. Y hay personas que a veces se desesperan. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere conocer su futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahí es cuando se desespera y comienzan a buscar otras opciones, que ahí es donde vienen los engaños. ¿Por qué? Porque la misma fe que necesita una persona tener para creer lo que le dice el Espíritu Santo es la misma fe que una persona tiene que poner para creerle a un brujo, a un palero, a un horóscopo, a una persona que lee la mano y a todo lo demás. Porque ¿qué es fe? Fe es creer. Ahora, ¿dónde estás poniendo tu creencia, tu fe? Si es en el Espíritu Santo o a cualquier cosa. Oye, mira, pero tú lees el horóscopo. Sí, para ver qué me dice mi signo zodiacal. Y hay personas que lo leen y dicen: mire, sí, él me dice que yo soy así, me está describiendo, pues. ¿Sí o no? Hay personas que todavía leen el horóscopo.
y se dejan guiar por ahí. No, no, es que yo sabía, mira, me está describiendo todo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Qué tiene el Espíritu Santo guardado para ti? ¿Qué te ha hablado en este tiempo? Porque recuerda que el Espíritu Santo lo que habla es ¿qué? Habla lo que escucha hablar a Dios de lo que tiene para tu vida. Amén. Y el Espíritu Santo trabaja 24 horas. No es que Él tiene un trabajo de oficina de 8 a 5. Y ya después de las 5 de la tarde usted comienza a orar y, ay, no ores porque ya el Espíritu Santo está descansando para mañana. El Espíritu Santo trabaja 24 horas, amada iglesia. Los 7 días de la semana, los 365 días del año. Siempre está ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder hablarnos. Y Él nos habla todo el tiempo. Y de nosotros, ¿qué nos toca? Nos toca aprender a oír y a discernir su voz. El Espíritu Santo, por ejemplo, hoy te está hablando. Tenemos que aprender a discernir la voz de Él. Amén. Entonces, la segunda clave es que el Espíritu Santo puede elegir hablarle a tu espíritu, a tu alma o a tu cuerpo. El Espíritu Santo, no podemos encajonar al Espíritu Santo y decir que Él habla de una sola forma, porque Él va a hablar de la forma en que Él necesite expresarse en ese momento. Amén. El Espíritu Santo tiene una voz. Dígale a la persona que está a su lado: el Espíritu Santo tiene una voz. Ahora la Biblia, ¿verdad?, enseña que Él habla directamente a tu espíritu, alma o cuerpo. Y cuando el Espíritu Santo te habla, cuando le habla a tu mente, sonará muy diferente a cuando el Espíritu Santo le va a hablar a tu cuerpo físico. Y muchas veces nosotros hemos experimentado eso. Hay personas que lo pueden oír, ¿verdad?, de una voz audible. Así que es voz audible, así tal cual como usted me está escuchando en este momento. Hay personas que han escuchado una instrucción, su nombre, una instrucción tan clara, es una voz audible, ¿verdad? Que usted escucha y dice: wow, pero si estoy solo, ¿cómo es posible que escuché, ¿verdad?, que dijeron mi nombre, o escuché que como que me dieron una instrucción específica de algo? Pero hay momentos, ¿sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo quien decide si hablarle a tu espíritu, hablarle a tu alma o hablarle a tu cuerpo. Y cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, habla a tu espíritu, ahí tú no vas a oír una voz audible. Cuando nos habla al espíritu, de espíritu a espíritu. Y esto es lo que muchas veces se le llama como el testigo interno o el testigo interior. Y eso lo vamos a ver más adelante. La tercera clave también es que la voz del Espíritu Santo a tu espíritu es llamada como testigo interno. Cuando el Espíritu Santo le habla directamente a tu espíritu, y quiero llevarte ahí para poder entender esto, nosotros, ¿verdad?, le llamamos lo que es el testigo interno. Y la Biblia en ese momento, ¿verdad?, o también nos dice que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Vea lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 6. Gálatas 4, 6, vea lo que dice así, dice: y por cuanto sois hijos. ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la palabra que tú eres? Hijos. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres hijo. Dice entonces: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Lo primero es ser hijos. Y a los hijos Dios envía. ¿Qué envía? ¿A dónde lo envía? A vuestros corazones. ¿A quién envía nuestros corazones? Dice: el espíritu de su Hijo. Vea esto: el cual clama: Abba, Padre. Voy a volverlo a leer. Entonces dice: y por cuanto sois hijo, Dios envía a vuestros corazones, a tu corazón, el espíritu de su Hijo. ¿De su Hijo quién? De su Hijo Jesús.
¿Para qué? El cual clama el Espíritu de Jesús en nuestro corazón, clama ¿qué? Abba, Padre. Es el Espíritu de Jesús que vive en nuestros corazones cuando le aceptamos, cuando le hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, que clama entonces ¿qué? Abba, Padre. Entonces lo que vemos acá es que este versículo lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo está clamando o está gritando en nuestro corazón. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿en algún momento tú has escuchado esa voz audible diciendo Abba, Padre? Quizás no. ¿Se ha pasado, verdad, por tu mente? ¿Alguna vez has tenido, verdad, ese destello por tu mente diciendo Abba, Padre? Quizás no. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el efecto del Espíritu Santo clamando Abba, Padre en nuestro corazón? ¿Cómo puedo saber entonces que mi espíritu, verdad, en mi corazón clama Abba, Padre? ¿Sabe por qué? Porque es una garantía. Es decir, lo que esto crea en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es una garantía silenciosa, es una seguridad de tu salvación, de saber que somos cristianos y de saber de que vamos a ir al cielo. Es decir, eso es lo que genera en nosotros, el efecto que genera en nuestro espíritu, en nuestra vida, es que nos da una seguridad de quién soy. Es una seguridad de saber de que hoy en día tengo la salvación, de saber que hoy en día soy un hijo de Dios y de que el día de mañana, cuando parta de este mundo, voy a ir al cielo. Es decir, esa voz, Abba, Padre, lo que produce en nosotros, lo que cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, lo que crea en ti es una seguridad de saber quiénes somos, lo que representamos para Dios y para dónde vamos a ir una vez que partamos de este mundo. Amén. Ahora bien, la voz del Espíritu Santo muchas veces crea lo que es una seguridad silenciosa. Diga conmigo, la voz del Espíritu Santo crea una seguridad silenciosa. Es decir, es un conocimiento acerca de algo, es estar seguro de algo. El apóstol Pablo, él describió, ¿verdad?, como una percepción o un conocimiento lo que ocurría. Ve lo que dice en el libro de Hechos capítulo 27, versículo del 9 al 11. Vea esto, Hechos 27 del 9 al 11 dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo hablando. Y dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. ¿Qué se volvió peligrosa? El navegar, ¿verdad? Y dice: por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo. Pero esa palabra veo en el original, ¿sabe lo que significa en la traducción? ¿Verdad? La palabra hebrea en la traducción original significa percibir. Es decir, una percepción. Entonces el apóstol Pablo dijo: varones, veo o percibo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento, es decir, de la carga que ellos llevaban dentro del barco, sino de la nave, del barco, sino también de nuestras personas, de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Pablo lo que estaba diciéndole es que él estaba percibiendo de que algo iba a ocurrir. Pero el centurión, que en ese momento estaba a cargo de Pablo, no creía en la palabra de Pablo. Es decir, Pablo lo que le dijo fue: percibo, estoy viendo, pero en sí lo que hiciera, estoy percibiendo de que algo va a suceder en el viaje. Algo va a suceder. Creo que no sería bueno salir, ¿verdad?, a navegar. Pero el centurión sencillamente dijo: no te voy a escuchar. Y él decidió creer más en el piloto, ¿verdad?, y al dueño del barco. ¿Quién? El centurión. Y es por eso que nosotros vemos, ¿verdad?, más adelante lo que el apóstol Pablo
él declaró al centurión que estaba en el barco con ellos y a los marineros experimentados que él percibía que algo, ¿verdad? O que iba a haber serios problemas durante el viaje. Pablo tuvo la percepción, es decir, lo que nosotros podemos decir hoy, el discernimiento. Pablo pudo percibir de que algo iba a suceder. Ahora bien, Pablo en ese momento cuando dijo que él percibía que iba a suceder algo, él no dijo de que Dios le había hablado, él dijo percibo que algo va a suceder en el viaje. Él no dijo en ese momento que había escuchado al Espíritu de Dios diciéndole que no viajara. Pablo no dijo acabo de escuchar la voz de Dios diciéndome que no viaje. Él dijo percibo que algo va a suceder. Algo va a suceder. ¿Por qué? Porque él simplemente tenía un conocimiento, una percepción. Y hay momentos en nuestras vidas donde tenemos percepción de que algo va a suceder. Ahora bien, lo que nosotros vemos era cómo él lo sabía. Cómo Pablo sabía de que algo iba a suceder. Cómo él lo percibió. ¿Era una percepción natural o era una percepción espiritual? No era una percepción natural. ¿Sabe por qué? Porque todo naturalmente hablando se prestaba para la navegación. Todo se prestaba para salir de viaje en el barco. Cuando te digo que todo se prestaba, ¿verdad? Vean lo que dice Hechos 27, el versículo 13, versión NBI, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice: cuando comenzó a soplar un viento suave. ¿Cómo era el viento? Suave. Dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. En lo natural, todo se prestaba para salir de viaje. En lo natural no se percibía un peligro. En lo natural había un viento suave, había un sol, había todo. En lo natural, en lo que todos podían ver físicamente, con nuestros ojos físicos, lo que se veía era que todo estaba dado para el viaje. Pero Pablo percibió que algo iba a suceder. Y ahí es donde muchas veces la gente, ¿por qué el centurión, los marineros, el dueño del barco, ellos no le creyeron a Pablo? Sencillamente porque ellos vieron que todo se prestaba en lo natural para ellos salir. Pero Pablo percibió de que algo iba a suceder. ¿Por qué Pablo lo percibió? Porque él siempre estaba atento a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, en primer lugar, cuando tú quieres hacer algo y esa voz del Espíritu Santo te dice todo se ve bueno, me están presentando un negocio y se ve bueno, pero no sé, o sea, hay algo, ¿verdad?, que percibo que no me da paz, no me da seguridad. Y la persona que quiere cerrar un trato contigo te dice: no, tranquilo, que todo está listo, mira, no hay falla, eso no pela, dale. Pero tú, hay algo, cuando tú escuchas a la voz del Espíritu Santo, hay algo que tú vas a comenzar a percibir, que aunque todo se vea bonito, aunque todo, ¿verdad?, se deslumbre como que algo grande viene, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué percibes? ¿Qué seguridad te da? ¿Qué seguridad te puede transmitir en ese momento? Porque eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo: todo se ve bonito, pero percibo, veo que la navegación va a ser dura. Ay, ¿qué vas a ver tú? Tú no estás viendo este día tan bonito. Y así pasa muchas veces cuando tú, ¿verdad?, quieres aconsejar a alguien. Cuando una persona te viene, ¿verdad?, con un proyecto, con un sueño, con una necesidad, y alguien le pinta cosas bonitas y todo el mundo, por la necesidad que tiene, ¿verdad?, de grandeza, no, sí se ve bello, te dice: mira, está bien, no es que quiero, pero vamos a orar. Y una vez que ora, mira, no sé, creo que percibo, no es que quiero ser negativo, no lo soy, pero percibo
Y te doy un consejo, porque eso fue lo que le dijo Pablo. Pablo no estaba en el timón del barco. Pablo no iba a navegar el barco. Pablo era un pasajero más del barco. Pero en ese momento Pablo percibió de que algo iba a suceder. Y se lo hizo saber a los que tomaban la decisión de zarpar en el barco. Pero los que tomaban la decisión sencillamente no quisieron escuchar a Pablo. Y lo que vemos más adelante es que efectivamente algo sucedió. Amén. Y una de las cosas que vemos es que el apóstol Pablo, él tenía ese conocimiento, esa percepción, tenía ese discernimiento. Créele a tu discernimiento. Tienes que prestarle atención a tu percepción de saber cuándo hacer algo o cuándo no hacer algo en ese momento. Porque muchas veces creemos, amada iglesia, escuche bien, muchas veces creemos que cuando es Dios quien nos habla, siempre es para un sí. Si eso es de Dios, todas las puertas se van a abrir, ¿sí o no? Si eso es de Dios, me van a decir que sí. Pero hay momentos donde los no vienen de Dios. En ese momento Pablo estaba diciendo, no es bueno salir porque percibo que algo va a suceder. Estaba, ¿qué? La voz del Espíritu Santo dentro de él, ese testigo interno le estaba diciendo, algo va a pasar. No creamos que todo lo que Dios, lo que viene de Dios siempre es para aprobación o verdad o para sí. Hay momentos donde Dios te va a decir no te conviene. Pero entonces si entonces eso no es de Dios porque me están diciendo que no. Sí, viene de Dios porque te está guardando, te está protegiendo, te está diciendo que no vayas, te está diciendo que no hagas el negocio. ¿Cuántas veces Dios no te ha salvado? Que tú puedes tener esa percepción, aunque algo se pinte bueno, pero tú no tienes esa paz, esa seguridad. Hay algo que no te da. Y dices, es que tengo, ¿verdad? Hay gente que dice, es que tengo un no sé qué que no sé cómo. Y hay gente que a veces no sabe cómo explicarlo. ¿Pero qué sientes? Es que no sé. Pero si todo se ve bonito, si todo se presta para que se dé. Sí, pero es que no sé, no. Sí, se ve bonito, se ve bueno, se proyecta, los números hablan, pero no sé, tengo la percepción, hay algo que no me da el clic, hay algo que no me permite, no sé, estoy en esa lucha. Ese puede ser el Espíritu Santo que te está diciendo, no te conviene. ¿Cuántas veces Dios no te ha guardado de una estafa? ¿Cuántas veces Dios no te ha guardado de un robo? ¿Cuántas veces Dios no te ha guardado de un peligro de vida? Donde de repente iban a viajar y es que no sé, es que creo que no, mejor salgo otro día. De repente, donde iban hubo un accidente, ¿verdad? Y todos se malograron o hubo muertos. Y usted dice, y pensar de que yo iba ahí, yo tenía que ir en ese autobús, ¿verdad? O en ese carro, pero algo me decía que no viajara, me retrasó y yo estaría ahí. Son cosas inexplicables, amada iglesia. Pero tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Cuando algo no te da una seguridad, por muy bonito que se presente, por muy bonito que alguien te lo pueda pintar, si el Espíritu Santo no te da la seguridad, no te dice, dale que sí, esa percepción, créele a la voz del Espíritu Santo, ese testigo interno, esa percepción como lo tuvo Pablo que decía, algo va a pasar, aunque todo se ve bonito, aunque se ve que no hay peligro, algo va a pasar. Lo que nosotros vemos más adelante es que las cosas malas que él había percibido habían ocurrido. Y las personas allá en el barco habían, ¿verdad?, renunciado a su esperanza. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un naufragio, se levantó una tormenta y ellos pudieron sobrevivir. Ahora, sin embargo, lo que nosotros vemos es que Dios le habló a Pablo de una forma inusual o espectacular.
Cuando nosotros vemos en el versículo 21 al 25 de Hechos 27, vamos a ir más adelante, ¿verdad?, a esos versículos. Vean lo que dice entonces. Dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Ya el apóstol Pablo, ya habían zarpado, ya se habían ido, no lo quisieron escuchar. Y Pablo le está diciendo: hubiese sido conveniente que me hubiesen escuchado y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Escuche, el apóstol Pablo le dijo: no me escucharon cuando le dije que no salieran, pero salimos. Pero ahora que salimos y estamos en medio de una tormenta, estamos a punto de naufragar, ¿verdad? Estamos a punto de ver pérdidas. Pablo en ese momento le da algo. Escuche, quiero que te veas en este panorama. Estás dentro del barco, hay una tormenta que está amenazando a que el barco se pierda, se hunda y pueda haber un naufragio. Y en ese momento Pablo se levanta. En primero dijo: me hubiesen escuchado. ¿Verdad que hay personas que a veces cuando te dicen algo y uno no le escucha, y cuando estás pasando por ahí, ¿verdad?, ¿qué te dicen? Te lo dije, ¿sí o no? ¿Y cómo se siente uno? Vamos a ser sinceros, a nadie nos gusta que nos recuerden, ¿verdad?, que fuimos tercos y que no quisimos escuchar, ¿verdad? Eso pasa mucho, sobre todo los que estamos casados, ¿verdad? Y dice entonces, y Pablo entonces les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En medio de la tormenta, en medio de que el barco se parta y pueda haber un naufragio, se levanta Pablo y dice: escúchenme, vamos a tener buen ánimo. Se necesitan personas que en medio de tu tormenta llegue a tu vida para decirte: hey, buen ánimo, sigue creyendo, porque el Espíritu Santo tiene un propósito contigo. No necesitamos más personas que en medio de tu tormenta y a punto de naufragar vengan a decirte: te lo dije, ahora tú vas a sufrir de tu castigo. Ya sabemos, estamos mal. Pero Pablo en ese momento le está diciendo: tened buen ánimo. ¿Por qué necesitamos tener buen ánimo? Dice: porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. En primero, es decir, le estaba diciendo: tengan buen ánimo, porque ninguno de nosotros va a morir. Ninguno de ustedes se va a ahogar, ninguno de ustedes va a perecer. Segundo, vamos a ver lo que dice también. Dice: solamente de la nave, va a haber pérdida solamente de la nave. Dice: porque esta noche, vea lo que asegura Pablo. Dice: porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios. ¿El ángel de Dios de qué? De quien soy. Pablo tenía identidad. Él dice: he estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. ¿A quién le está sirviendo hoy? Porque tú le sirves con quien tú te identificas. Pablo estaba seguro a quien él estaba sirviendo, porque él sabía de que él era un hijo de Dios. Él estaba seguro en el Dios en el cual estaba creyendo y predicando. Y vea lo que dice entonces. Diciendo Pablo: no temas. Esto fue el ángel lo que le dijo a Pablo. Le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pablo les estaba diciendo a ellos, el apóstol Pablo le dijo: no me escucharon. Vean dónde estamos ahora. Sé que el ánimo de ustedes, porque dice que más, ¿verdad?, unos versículos atrás dice que habían perdido toda esperanza de vida. Los que estaban dentro del barco dijeron: listo, aquí ya vamos a morir, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar y listo, vamos a perecer. Y en ese momento se le aparece ¿quién? El ángel de Dios, al cual él servía, creía, y le dijo: el ángel del Dios al cual yo soy y a quien yo sirvo me ha dicho que no vamos a morir. Así que tengan buen ánimo. ¿Por qué? Porque es necesario que yo me presente ante el César.
y que ninguno de nosotros vamos a morir, ninguno de nosotros va a perecer. Pablo estaba seguro. Ahora lo que nosotros vemos, ¿verdad?, a través de este pasaje, es que el Espíritu Santo le habló a Pablo de dos formas diferentes, en dos ocasiones distintas. La primera vez fue ¿por dónde? Por el testigo interno, que fue cuando tuvo la percepción de que algo iba a pasar, ¿sí o no? Pero la segunda vez es que él dijo que el ángel del Dios al que él era y servía le había hablado. Fueron dos formas diferentes. Por eso nosotros no podemos encajonar al Espíritu Santo y decir que Él habla de una sola forma. Él te puede hablar a través de esa percepción que se llama ese testigo interno, que te da la seguridad de que es el Espíritu de Dios hablándote. Amén. Ahora bien, vean lo que dice Romanos 8:16. Importante esto. Romanos 8:16 nos dice lo siguiente. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos da ¿qué? Nos da esa identidad, nos hace sentir identificados de que somos hijos de Dios. Dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio, es decir, es el que nos habla, es el que nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: tú tienes identidad porque tú eres un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos habla. Ahora, cuando el Espíritu Santo habla a tu espíritu, amada iglesia, ¿verdad? No tienes pensamientos que llegan como destellos que muchas veces cruzan por tu mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu que da testimonio, es el mismo que el Espíritu que habla o da testimonio a tu corazón de que tú eres hijo de Dios. Nosotros tenemos la seguridad de quiénes somos porque hay un Espíritu Santo que nos da la seguridad y nos da identidad de que somos hijos de Dios. La clave de todo esto, amada iglesia, es saber que la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas es saber de que hay momentos donde vamos a poder escucharlo de una voz audible, pero hay momentos también que, aunque no sea tan audible, escucharlo por nuestros oídos, ¿verdad?, físicos, entender de que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hay esa percepción de hacer algo en ese momento o de no hacerlo. Es ese Espíritu Santo que nos va a dar el discernimiento de cuándo tomar una decisión de un sí o de un no. No nos dejemos llevar por nuestros deseos. No nos dejemos llevar por la voz de nuestro deseo, de nuestra mente, de querer alcanzar algo. Porque hay gente, hay personas, porque todos hemos pasado por ahí. Hay momentos donde yo también he pasado por ahí, donde a veces queremos algo, investigamos, nos metemos por las redes, buscamos información, pero como estuve consumiendo esa información de algo que yo anhelo, del que yo deseo, que yo quiero alcanzar por mi fuerza, y entonces he visto y busco información y después le digo: Señor, ahora voy a dormir, te doy las gracias por este día, Señor, y que se cumpla, ¿verdad? Y resulta de que yo sueño con eso. ¿Por qué? Porque tuve todo el día investigando, sueño con eso y al otro día digo: confirmación de Dios. Dios quiere que yo haga tal cosa. ¿Por qué? Porque entonces digo que es una confirmación porque lo soñé. ¿Cómo sé que no es la voz de mi mente, de mi anhelo, de mi deseo? Si ya, ¿verdad?, he estado investigando todo el día, es lo que he estado consumiendo en esa información. Y obviamente yo le voy a dar forma. Y como es algo que yo quiero, entonces a todos le decimos: fue Dios quien me habló. Pero aprendamos del apóstol Pablo a tener esa percepción. Cuando él le dijo a los hombres,
percibo de que algo va a suceder, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amada iglesia, te digo esto porque no todo o no siempre la voz del Espíritu Santo es para darte un sí. Cuando Dios le habló a Adán allá en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que le dijo? De todo lo que está aquí, usted podrá comer, pero no comas de eso. Ahí le había hablado directamente Dios a Adán, ¿sí o no? Ahí le habló directamente, le dio una instrucción, pero una instrucción de decirle: no lo hagas, no lo hagas. Cuando Dios a veces, mire, los no de Dios son tan importantes como los sí de Dios. Es como cuando un hijo va a venir y te dice: papá, ¿me das permiso para irme a la discoteca con mis amigos y vamos a consumir drogas? Sí. ¿Verdad que no? Obviamente no van a llegar así. Porque ¿qué? Que usted le dice: sí, hijo, y llévate el carro y necesitas plata, toma, aquí está para que compres un poquito más. ¿Verdad que no? Pero hay momentos que cuando el muchacho quiere ir o hacer algo y viene entusiasmado, ¿sí o no? Porque a veces puede ser algo que no sea malo. Por ejemplo, que te dice: ¿qué te parece si vamos a comer helado? Y en ese momento, no. ¿Cómo se siente el muchacho? Oh. Y quizás en el momento él no entiende el por qué. Puede ser que no hay en el momento, ¿verdad? O él dice: vamos a tal sitio. No, no se puede. ¿Por qué? Porque eso está peligroso. No, pero yo quiero. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardarnos. Porque tenemos que protegerte. ¿Cuántas veces el muchacho no llega y dice: papá, ¿me da permiso para salir con mis amigos? No. Y se va al cuarto, se va llorando, se pone bravo, ¿sí o no? Todos pasamos por ahí, amada iglesia. Todos pasamos por ahí. Y uno se va y tira la puerta. Y no, hombre. ¿Y qué viene en la mente en ese momento? Me voy de la casa. Cuando tenga 18 años me voy de la casa. Voy a vivir solo. ¿Sí o no? Para tomar mis propias decisiones y que nadie me diga que no. Pero en ese momento lo que él no está viendo es que el padre le está diciendo: no vas a salir. No te conviene. Te estoy protegiendo, te estoy cuidando. Aunque en el momento no lo entienda, después le da las gracias. Y así tenemos que ser, no importa la edad que tengamos hoy. Cuando nosotros le oramos a Dios, hay momentos donde Dios va a decir sí, pero hay momentos donde va a decir no. Y ese no de Dios también es para traer bendición a nuestras vidas. Porque hay no que te van a guardar de un peligro. Hay un no de Dios que te va a guardar de un robo. Hay un no de Dios que va a cuidar a tu familia. Hay un no de Dios que quiere proteger tu matrimonio. Hay un no de Dios que quiere cuidar a tus hijos. Así que aprendamos a tener esa percepción como lo tuvo el apóstol Pablo, porque él oraba. Él afinaba su oído, oraba, leía la palabra. Queremos que Dios nos hable. Háblame, Espíritu Santo. ¿Y cómo te va a hablar si no pasas tiempo en oración? ¿Cómo afinas tu oído? Es bueno orar en la iglesia, pero es bueno que tú ores en tu cuarto, también en tu habitación, allá en tu casa. Pasa tiempo. No te digo que tienes que estar 1 hora orando, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos si quieres. Pero ora, habla con Él. Afina tu oído. Prepárate para que cuando Dios te quiere decir algo, el Espíritu Santo, a través de ese testigo interno, es para percibir cuando estás en peligro o cuando no. Es para percibir cuando hacer algo o cuando no. Amén, amada iglesia. Dios quiere hablarte. El Espíritu Santo quiere hablarte. Amén. Recuerda, ¿verdad?, que dice Juan 16:13, que Él os enviará al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Que no hablará por su propia cuenta, sino lo que escucha hablar al Padre. Todo lo que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a decir es lo que escuchó de planes de bien para nosotros como hijos. Amén, amada iglesia. Dígale a la persona que está a su lado, entonces dígale: tienes que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está hoy en este lugar.